con el, bueno, estamos en termodinámica, procesos reversibles e irreversibles. Se le llama reversible aquel proceso en el que el sistema puede retornar a sus condiciones iniciales a lo largo de la misma trayectoria sobre un diagrama presión-volumen. Y cada punto sobre esta recta es un estado. Más que sabemos que por experiencia, en la vida real, en la vida cotidiana, aquí nos lo dicen, son irreversibles, la mayor parte. Prácticamente todo en la naturaleza es irreversible. Entonces, aquí me lo dice, todos los procesos reales son irreversibles. El proceso reversible es una idealización. Si un proceso real ocurre muy lentamente, tal que el sistema siempre está muy cerca de un estado de equilibrio, el proceso se puede aproximar como reversible, o sea, que lo hagamos despacito, o sea, que aquí tengamos, digamos, que un vaso con agua y lo vamos moviendo, etcétera, y lo más lento posible. Bien, en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, existe este físico, ingeniero francés, Sadi Carnot. Veo que pues, fue poca su existencia, nada más 36 años, bueno, pero dejó un legado, ¿verdad?, en el mundo de la termodinámica. Él hace referencia a la ecuación de la eficiencia. Nada más que la ecuación de la eficiencia está en términos de energías. Él hace una pequeña variación y le adopta temperaturas, ¿sí? Le da una pequeña variación. Entonces él demuestra que una máquina térmica que funciona en un ciclo reversible ideal entre dos depósitos de energía es la máquina más eficiente posible. Se refiere a una fórmula. Tal máquina ideal establece un límite superior sobre las eficiencias de todas las otras máquinas. ¿Sí? Vamos a ver a qué se refiere. Ninguna máquina térmica real que opere entre dos depósitos de energía puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que funcione entre los mismos dos depósitos. La eficiencia de una máquina de Carnot solo depende de las temperaturas de los depósitos. Vamos a ver entonces cuáles son esas condiciones. Aquí está la fórmula que aquí está planteada. Eficiencia térmica de una máquina de Carnot. Entonces vemos que se parece a la ecuación donde teníamos aquí una Q del depósito frío, que era la energía que se perdía. Y aquí tenemos otra, teníamos la Q que se obtenía del depósito caliente. En el caso de Carnot, él pone temperaturas en kelvins. Entonces son temperaturas en kelvins del depósito frío, ¿sí?, a donde en este caso pues en la vida cotidiana es el medio ambiente. Y esta otra es la temperatura del depósito caliente. Entonces la eficiencia en esta fórmula va a aumentar conforme la temperatura del depósito frío sea baja. Así que entre más baja sea esta temperatura, más se aproximará a la unidad. O la otra es que mientras esta temperatura del depósito caliente sea más grande, mientras más grande sea este número, también la eficiencia térmica se aproximará al 100%. Quiere decir que entre más grande sea la temperatura que extraigamos de un depósito caliente, será más eficiente la máquina. ¿Y cuál es el impedimento ante esto? Pues recuerden que los metales, por ejemplo, con los que se construyen los motores, etcétera, esos metales tienen un límite, no pueden aguantar hasta cierta temperatura, ¿sí? Acuérdense que hay un cambio de fase en cada metal.
Entonces, ahí es donde nos topamos con esa situación. Ustedes pueden incrementar la temperatura, pero lo soportará el recipiente, el metal. Entonces llega un momento en el que ya se derriten. Entonces dice, en casos prácticos, la temperatura del depósito fría está cerca de la temperatura ambiente. ¿Y cuál es la temperatura ambiente en promedio? Aquí me dice que 300 kelvins. Si yo lo convierto a Celsius, son más o menos, aquí dice 27 grados Celsius, aproximadamente. ¿Sí? Y la otra, pues incrementar la temperatura. Entonces aquí hay mucha chamba para los ingenieros técnicos que se dediquen o se quieran meter en estos campos, buscar eficiencias. Una máquina térmica con ciclo de Carnot que funciona en reversa en el caso de la bomba de calor. Ahí la que aplica para el coeficiente de rendimiento dice que es, dice la bomba, que funciona en reversa constituye la bomba de calor más efectiva posible y ello determina el máximo rendimiento para una combinación dada de temperaturas de depósito caliente y depósito frío. Sigue estando esa fórmula presente también. Para poder obtener trabajo mecánico del calor es necesario contar entonces con dos fuentes de calor a diferentes temperaturas, la del depósito caliente, la del depósito frío. Bien. Ahora, hablando de los motores, vamos a ver a grandes rasgos la descripción del funcionamiento de ellos. Bueno, los motores funcionan por ciclos. ¿Sí? Aquí se destacan 4 ciclos. Dice, en cada ciclo de un motor de gasolina se presentan ciertos procesos. El pistón se mueve hacia abajo y una mezcla gaseosa de aire y de combustible entra al cilindro a presión atmosférica. Bien, la energía entra al sistema, al interior del cilindro. Y luego aquí donde tengo esta parte, más que aquí me tengo que salir para que se alcance a ver. Ahí. Bien, entonces mencioné, son 4 tiempos. Primero el de admisión, que lo acabo de mencionar. Se produce la apertura de la válvula de admisión aspirando la mezcla de aire y combustible al interior de los cilindros. Y luego sigue la compresión. La válvula se cierra y el pistón asciende comprimiendo así la mezcla. Entonces, la compresión que se da es 8:1. ¿Sí? Aquí se incrementa esa presión o de 11:1, dependiendo del tipo de motor y el rendimiento que se pretenda obtener, sin exceder esas cifras, para evitar, dice, detonaciones no deseadas. Bien, entonces viene posteriormente, a raíz de esa compresión, pues la interacción, la fricción provocará una explosión. Dice, poco antes de un cierto punto muerto, es donde antes de que ocurra es el punto de explosión, saltará la chispa de la bujía por encima de los 14,000 volts, desde el circuito de alta tensión, produciendo la explosión y el descenso del pistón. Y finalmente viene el escape, y aquí termina el ciclo. Desde a su vez se abre la válvula de escape y el pistón vuelve a elevarse, empujando los gases quemados para ser expulsados a través del sistema de escape y dando de comienzo al ciclo completo de nueva cuenta. Bien, aquí en estos 4 pasos viene descrito en forma sencilla ese procedimiento de los motores. Por supuesto, alguien que se dedica a ese tema seguramente podrá todavía ilustrar más. ¿Sí? O sea, hay material, por ejemplo, para esto de los proyectos, exposiciones. Pues aquí estoy viendo material. ¿Sí? Perfecto. Y luego continuamos. Continuamos en la cuenta. Bien. Entonces,
Se podrían definir los motores de gasolina como máquinas termodinámicas encargadas de convertir la energía química de la ignición provocada por la mezcla del aire y el combustible en energía mecánica para producir el desplazamiento de un vehículo. Pues aquí nos lo describe muy sencillo, ¿verdad? Obviamente los que se dedican en este campo de los motores, pues ya esta aplicación que le han de dar y el entendimiento, pues sería genial poderlo escuchar de parte de ellos. Continuamos entonces. Bueno, eso fue lo de los motores. Vamos a hablar de otro tema llamado entropía. Entropía, la letra S es con la que matemáticamente se le representa y está ampliamente relacionado con la segunda ley de la termodinámica, entropía. Antes de comentarlo, recuerden que la segunda ley de la termodinámica nos dice que hay procesos en la naturaleza que, que por sí solos ya existen, ¿sí? Y que la tendencia es que de un estado ordenado se tienda a uno más desordenado. Sí, poníamos el ejemplo de la casa que la dejamos una semana, 2 semanas y volvemos y la hallamos lleno de polvo. ¿Sí? Bien, entonces ese proceso tiene un nombre llamado entropía. ¿Sí? Entonces la entropía dice que aquí que en mecánica estadística dice el comportamiento de una sustancia se describe en términos del comportamiento estadístico de sus átomos y moléculas. La entropía se emplea para representar el nivel de incertidumbre, elección, probabilidad o falta de información en el sistema. ¿Qué tiene que haber aquí? La probabilidad. Porque resulta que si dejamos entonces eh, la casa así sola, ya sabemos cuál es lo más probable que va a ocurrir. Podremos regresar a la casa y en lugar de encontrarla llena de polvo, encontrarla aseada, con los trastes acomodados. ¿Podremos encontrar eso? ¿Lo podremos encontrar? Pues la segunda ley de la termodinámica nos dice que lo más probable es que no. Pero chequen la palabra que usé, lo más probable. Si quiere decir que nunca se ha observado, lo contrario. Normalmente se observa que cuando la energía actúa por sí sola, tiende de un orden a un desorden. ¿Sí? Así actúa. A eso se le llama entropía. Entonces, ¿qué es lo más probable que va a ocurrir? Ya lo sabemos. ¿Sí? Y ahorita más adelante encontraremos el ejemplo de un jarrón, que si lo aventamos al piso, ya sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿cierto? ¿Qué es lo más probable que va a suceder? Se rompa. Ya lo sabemos, que se va a romper, ya lo sabemos. ¿Sí? Quizás en en algún caso, por cierta excepción, puede ser que no se rompa, pero estamos hablando de una probabilidad así muy, muy lejana. Pero es probable que quizás pueda ocurrir. ¿Sí? Si alguien por error cae pues un segundo piso, un tercer piso, ¿verdad? Por supuesto que la probabilidad es de que nos hagamos un daño tremendo, ¿sí? Nos hagamos un daño tremendo. Pero puede ocurrir allá de vez en cuando que alguien pues salió ileso y lo vemos como un fenómeno increíble y extraño. ¿Sí? Salió ileso. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que estamos hablando de probabilidades. ¿Sí? O sea, no es una garantía o no es algo seguro que esa persona que haya caído, pues se vaya a accidentar. Lo más probable es que sí. Sí, lo más probable es que sí.
pero podrá haber algún caso en el que no, ¿sí? Entonces son aquellos casos en los que decimos, ah, caray, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí, no? Pues es eso, es probabilidad. Por eso aquí de por medio está la palabra estadística, incertidumbre, probabilidad, por esa razón. Entonces dice aquí, la entropía es la ley por la que se rigen procesos que consideramos irreversibles, pero no porque exista una fuerza física que obligue a las partículas a comportarse de esta manera. ¿Sí? Chequen lo que dice. No están obligados a comportarse de esta manera. Sin embargo, es lo más probable que ocurra. Si tenemos un gas encerrado en un recipiente y lo destapamos, el gas se quedará ahí. Pues ya sabemos que lo más probable es que ¡fum! Se escapa, ¿no? Ese gas se escapa. En algún momento quedará encerrado, o se quedará ahí en algún momento, pues quizás pueda ser, pero podrán pasar años, siglos, milenios y no se pueda observar. Pero no indica que esté prohibido, ¿sí? Sino que lo más probable es lo que ya sabemos que va a ocurrir. Muy bien. Dice, los estados de equilibrio tienen una probabilidad mucho mayor que los estados de no equilibrio. Es muy poco probable que un estado de equilibrio cambie de manera espontánea a un estado de no equilibrio, ¿sí? Entonces, elegantemente aquí lo que nos dice es que no es muy probable que ocurra eh, el proceso inverso, que hemos dicho. Sí, el proceso inverso, de que si uno se cae accidentalmente de un tercer piso, no me pasó nada. O que la casa nosotros la vemos muy limpiecita, pues ¿qué pasó? No hay polvo, ¿verdad? Entonces hay casos en los que quizás, pero quizás pasan años y siglos y no se puede ver. Bien, en el caso de los gases, se dispersan y se mezclan a través de una habitación. Entonces, la entropía está relacionada con la probabilidad, o sea, lo más probable que va. Así que un incremento espontáneo en la entropía, como en esta situación, es natural. Esto de la entropía también aplica en nosotros como seres vivos. Por ejemplo, si no comemos, si no nos alimentamos, si no hacemos ejercicio, pues ya sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Ya lo sabemos. ¿Seguiremos sanos? Si nos pasamos comiendo así puras papitas y no hacemos ejercicio, ¿estaremos sanos? Por supuesto que no. La entropía nos dice que lo más probable que va a ocurrir pues, es que yo me enferme en algún momento, ande con sobrepeso, etcétera. ¿Sí? Etcétera. Entonces, ¿cómo lo evito? ¿Cómo lo evito? Pues tengo que hacer un trabajo sobre el sistema. ¿Y en qué consiste eso? Pues tengo que hacer ejercicio, ¿sí? Tengo que comer bien, alimentarme bien. Y de esa manera reduzco la entropía. De esa manera. Lo interesante es que, por ejemplo, si yo al alimentarme me estoy comiendo un caldo de pollo, entonces con eso estoy reduciendo en mí la entropía. Sí, pero ¿qué le pasó al pollo? Pues el pollo ahora es el que estaba vivo, ahora me lo estoy comiendo, ¿sí? Entonces quiere decir que la entropía que yo evité, pues la extraje de otra fuente de energía. ¿Se entiende? ¿Esto? Esas tortillas de maíz que me estoy comiendo y que reducen en mí la entropía, bueno, pues antes eran plantas, era maíz, un campo sembrado, ahora ya fue extraído, todo ese maíz pues ya lo arrancaron, ya los granos, etcétera. Entonces, esa energía que extraje para evitar en mí la entropía, la transfería a otro lugar, ¿sí? Entonces, interesante esto de la entropía. Así que, no sé si se vaya entendiendo la entropía. Sí, profe. Profe,
Está interesante ese tema, ese de la entropía. Luego viene aquí el del jarrón que se cae. Ya me dijeron ustedes que por probabilidad se va a romper. Chequen lo que dijimos, por probabilidad. En una de esas, allá muy, muy lejana, quizás no se rompió el jarrón, ¿qué pasó? ¿Verdad? Son de los casos que decimos, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces, lo más probable es que se vaya a romper y los pedazos se esparcen. Bien, vamos a agarrar los pedazos y los vamos a volver a lanzar al piso. ¿Qué va a pasar? ¿Se armará el jarrón? ¿Qué probabilidad hay de que vuelvan a adoptar la forma del jarrón? ¿Qué probabilidad hay? Es muy poco probable. Bien dicho, es muy poco probable. Tan poco probable que podrán pasar años, milenios, y no lo vamos a ver. ¿Sí? Pero entonces, ¿está prohibido que pase? No, no está prohibido, pero durante todo lo que llevamos en la existencia humana no se ha visto que eso ocurra. Así que por el principio de entropía, lo más probable es que adopten otra distribución, que es a lo que le llamamos caótica o desordenada. Es decir, ni siquiera van a caer los pedazos en el mismo lugar, ¿sí? Ni siquiera van a caer de otra manera. Es una forma caótica, desordenada. Eso es lo más probable que sabemos que va a ocurrir. Bien, con el jarrón. Entonces hay muy pocas probabilidades de que los pedazos se vuelvan a reconstruir y formen el jarrón. La única forma de hacerlo y que se alcanza a ver es que pues hay gente que se dedica por ejemplo, en esos países orientales donde, bueno, hay documentales ahí que se ven de China, donde ellos se dedican a reconstruir los jarrones, ¿sí? Porque les tienen un valor especial y todo ello, por su cultura. Entonces, pero estamos hablando de una tercera persona que aplica una energía, ¿sí? Aplica una energía para evitar esa entropía. Entonces, pero físicamente no hay ninguna ley que lo impida. O sea, en este caso no podemos decir que es imposible. Pero chequen lo que dice. Simplemente es extremadamente improbable. Tanto que no podría darse ni en toda la edad del universo. O sea, lo podríamos hacer una y otra vez avanzando los pedazos, a ver cuándo se forma el jarrón. Pues no se ve para cuándo. Si agarramos un montón de hojas de papel ordenaditas, las aventamos así para arriba. ¿Qué probabilidad de que devuelvan a caer ordenaditas aquí en el escritorio? ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué probabilidad hay? Pues? De la misma manera que con el jarrón, realmente es muy poco probable. Bien dicho, la palabra es correcta, es muy poco probable, correcto. Entonces, eso es la entropía, ¿sale? También, por ejemplo, con esto de la entropía, voy a cerrar este tema. Entonces, esto de la entropía se relaciona con el esparcimiento de energía. Una tendencia natural de la energía es el experimentar un esparcimiento espacial en el tiempo. Y aquí tenemos una fórmula matemática para la entropía. Es el diferencial de entropía igual al diferencial de energía entre tiempo. Perdón, entre temperatura en kelvins. Cuando el sistema absorbe energía, el diferencial de energía es positivo. Y la entropía del sistema aumenta, y cuando el sistema expulsa energía, el diferencial de energía es positiva y la energía disminuye. Muy bien, esto es la entropía.